Mirá quién vino. No podía faltar. Infaltable. Muy bien. Bueno, hermanos, vamos al capítulo 8. Tenemos 39 versículos aquí por delante para analizar, para estudiar, para que se incorporen a nuestra vida, ¿sí? Que esa aplicación al estudiar realmente la podamos después aplicar a la vida misma, ¿no? Veníamos de capítulos 6 y 7, donde, bueno, Pablo nos estaba mostrando la realidad del ser humano, la complejidad, digamos, que él mismo sentía frente a lo que era la ley, a lo que eran sus deseos, a lo que era la voluntad de Dios, a lo que quería hacer, ¿verdad? Y que no podía, ¿sí? Recordamos el versículo 24 del capítulo 7 que decía, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, llega inclusive hasta esa declaración en forma de pregunta, ¿no? Y luego en el 25 dice, doy gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor, ¿sí? Es el Señor entonces al que Él se aferra entonces, que es la única salida que existe, la única salida que Él claramente nos muestra aquí entonces en esta última lección. Y entonces, después de hacer esta declaración, que también dice en el versículo 25, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado, ¿sí? Muestra entonces esa confrontación que existía, ¿sí? Fuerte en él, y que quería ilustrar también al propio ser humano, esa confrontación difícil entonces de poder salir de ella y que era una lucha permanente, pero que de todas maneras llega al capítulo 8 y nos brinda entonces esta declaración, ¿no? Es una declaración, comienza con una declaración total, ¿no? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, el versículo 1. Comienza con eso, ¿no? La verdad central de esta lección que tenemos por delante es que el cristiano, al experimentar la salvación, recibe el Espíritu del Señor. Y eso le capacita entonces para vivir una vida victoriosa en Cristo. ¿Sí? Cuando decimos victoriosa no queremos decir que todo nos va a ir bien, que todo va a estar espectacular, ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero hay una victoria ya que justamente con este versículo, al decir que no hay ninguna condenación, eso ya está establecido totalmente, ¿no? Totalmente. Recordemos ese himno, ¿no? Que cantamos hace unos domingos atrás, ya tengo la victoria, pues Cristo me salva, buscóme y compróme con su divino amor, me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma, victoria me concedió cuando por mí murió. ¿Sí? Hermosa letra, es una realidad entonces en la vida del creyente, en la vida del cristiano, del Hijo de Dios. Y tenemos que plantearnos metas, ¿no? Con esta lección también, ¿no? La meta de esta lección es que ese conocimiento claro de que Dios ha provisto el Espíritu Santo es para que tengamos una vida victoriosa. No una vida de derrota, sino una vida victoriosa. En las clases pasadas también Alejandro dijo, ¿no? Que tenemos que pensarlo eso, tenemos que pensarlo. Yo realmente refuerzo ese pensamiento, ¿no? No podemos quedarnos en la derrota y si nos llega a pasar, obviamente podemos levantarnos en Cristo Jesús, ¿verdad? Pensar que tenemos una vida victoriosa siempre para poder salir adelante. Hay una esperanza siempre, ¿no? Y esto es importante, que la victoria es algo que nos tiene que guiar y que eso se muestra en actitudes diarias, ¿sí? En actitudes diarias en nuestra vida, porque tenemos el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces, leyendo nuevamente versículo 1 hasta el 4 voy a leer, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque Dios hizo lo que era imposible para la ley, por cuanto ella era débil por la carne, habiendo enviado a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justa exigencia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí? Acá hay unos principios de vidas
excelente, ¿no? No andar conforme a la carne, sino andar conforme al Espíritu. Para comprender estos capítulos, por eso es que yo hice relación también hacia el capítulo 6 y 7, ¿no? Porque tenemos que verlo en esas relaciones también de lo que venía explicando Pablo en el 6 y 7, ¿no? Y acá hay un cambio importante, ¿no? Ahí aprendemos que el Espíritu Santo, el creyente, debe vivir una nueva clase de vida, y que acá ya comienza a darnos los recursos divinos por los cuales podemos vivir esa clase de vida. ¿Sí? Eso es fundamental, ¿no? Y acá en esta lección hay puntos que tenemos que tener claro, que una vez que vayamos desarrollándola, lo vamos a ver, ¿no? Pero hay tres temas importantes. Que la vida del Espíritu es libertad espiritual. Somos libres en Cristo porque tenemos el Espíritu Santo. Somos de la familia de Dios, también acá se va a expresar eso, ¿verdad? Y tenemos una seguridad eterna. Hay tres puntos acá que son gloriosos realmente, ¿no? Que nos alimentan permanentemente, ¿sí? Libertad espiritual porque tenemos el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo vive en nosotros, somos de la familia de Dios, somos hijos de Dios, y la seguridad es eterna. ¿Sí? Eso también es fundamental tenerlo presente. En estos 4 versículos, entonces, lo que vemos es el triunfo del Espíritu, ¿no? El primer versículo es bien una declaración de un hecho, ¿sí? Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sí? Acá se declara contundentemente, concretamente, ¿no? Y esto es para los que están en Cristo Jesús, ¿sí? Exclusivamente, ¿no? Y en el versículo 2 está como este hecho explicado, ¿no? La vida en el Espíritu es una vida de libertad espiritual. El triunfo del Espíritu, la liberación de la carne significa entonces el triunfo del Espíritu sobre la naturaleza caída, ¿sí? Que se viene hablando. Cuando hablamos de carne, hablamos de naturaleza caída, ¿verdad? Estas dos palabras, inclusive carne y espíritu, las vamos a ver seguido aquí en este capítulo, porque Pablo nos muestra esos dos modos de vida, esa confrontación que existe, ¿no? O sea, hay una ley fuerte, ¿sí? Que sin duda lo venía manifestando Pablo, sobre todo en el capítulo 7 del versículo 21. Hay una ley fuerte allí, pero es superada por una ley más fuerte, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo, ¿no? Ya no somos víctimas entonces indefensas ante la ley del pecado, sino podemos valernos de los recursos del Espíritu Santo para salir adelante, ¿no? El Espíritu Santo que vive en nosotros. El Espíritu Santo vive en nosotros. Y esto se origina sin duda por la obra de Cristo, ¿no? Se origina en Jesucristo, proviene de esa redención que Él entonces hizo, y obviamente también de tenerlo en nuestro corazón, tener la conversión, la conversión, digamos, la verdadera conversión, ¿sí? Para entonces ser hijos de Dios y estar en Cristo, ¿no? Y se genera entonces esta relación absolutamente distinta de lo que venían planteando en los capítulos anteriores, ¿no? Una relación totalmente distinta que tenemos con Cristo y que tenemos a su vez ante la ley del pecado y la ley de la muerte, ¿no? La ley del pecado, recordemos, había una esclavitud, no podíamos salir de ella, no había la capacidad de salir de ella, pero ahora sí se puede, ¿eh? No somos más esclavos del pecado, no somos más esclavos del pecado. Y, por supuesto, de esa muerte que terminaba también en condenación, ¿verdad? La condenación. Entonces, en esa relación diferente, ¿verdad? En esa libertad espiritual que es interna, es un asunto del corazón, es algo interno nuestro, es entonces donde el Espíritu Santo realiza esa obra de Cristo que es a nuestro favor, a nuestro favor. Acá lo que muestra es que vino Cristo por el pecado existente en el hombre, condenó al pecado en la carne, ¿no? Como dice el versículo 3, condenó al pecado en la carne. Esto recayó sobre la naturaleza carnal. Vean también que dice semejanza de pecado. Se hizo pecado, semejanza. No es que él fuera pecador, sino que se hizo semejanza de pecado para matar el pecado. ¿Sí? Eso también es importante tenerlo en cuenta, ¿verdad?
Esto entonces recae sobre la naturaleza carnal de Jesús y al morir él mató el pecado, la muerte y se enfocó en la redención del hombre. ¿Sí? Fundamental, ¿no? En la redención del hombre, ¿no? En que el hombre realmente fuera salvo, saliera de esa esclavitud del pecado y de la condenación, por medio entonces de su muerte, ¿no? Cristo mata el pecado. Entonces, el propósito de acá de Dios es claro, para que como dice también el versículo, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, el versículo 4. Es decir, que nosotros entonces, con ese poder del Espíritu Santo, podemos renunciar, resistir y rechazar el pecado. Podemos hacerlo, ¿sí? El Espíritu Santo obrando, tenemos el medio entonces del Espíritu Santo para que eso sea efectivo, ¿no? Así que somos librados del pecado viviendo en el Espíritu de Dios. Después, versículos 5 y 8 voy a leer, dice: porque los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, pero la intención del Espíritu es vida y paz. Pues la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Tenemos un contraste acá, ¿no? Importante, ¿no? Muy fuerte entre la carne y el espíritu, la naturaleza caída y el espíritu de Dios, ¿no? Y el espíritu nuestro, ¿no? El propósito entonces es el de cultivar esa convicción, una fuerte convicción en Cristo, digamos, ¿no? Al deber que tenemos en Cristo por lo que hizo en nosotros y porque nos proveyó al Espíritu Santo, ¿no? Vivir según la carne, como dice Pablo acá, es contra el Espíritu, ¿no? Y entonces nos muestra aquí Pablo dos modos de vida opuestos, ¿no? Que chocan entre ellos, ¿no? Punto número 1. La carne está corrompida y es débil, y el Espíritu da vida, ¿sí? Da energía, santifica y siempre armoniza con Dios. Punto número 2. Pensar carnalmente es muerte. En cambio, la mente del Espíritu es vida y paz. Punto número 3. La carne es hostil a Dios, totalmente. No puede agradarlo. El Espíritu está en armonía con Dios, ¿sí? Y punto número 4, la carne no puede agradar a Dios. Sin embargo, quienes viven de acuerdo al Espíritu son agradables a Dios. Aquí tenemos entonces dos fuerzas en acción, la carne y el Espíritu, la naturaleza caída y el Espíritu, ¿sí? La carne debilitada por el pecado, sin duda, y la nueva naturaleza, esa nueva criatura habitada por el Espíritu que nos permite entonces tener frutos de justicia y vida. ¿Sí? Ahora voy a leer del 9 al 11. Del 9 al 11 dice: sin embargo, vosotros no vivís según la carne. Vea que está hablando, ¿no? a cristianos, a creyentes, ¿no? A nosotros mismos, ¿no? Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, no obstante, el Espíritu vive a causa de la justicia. Vean que también maneja acá en estos versículos espíritu con mayúscula, espíritu con minúscula, ¿sí? En esos casos cuando está hablando de esta manera, cuando habla de espíritu con mayúscula está hablando del Espíritu Santo, ¿no? Del Espíritu mismo de Dios, y cuando habla de espíritu con minúscula está hablando del espíritu del hombre, ¿sí? Para que vean esa diferencia. El versículo 11 dice: y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales mediante su espíritu que mora en vosotros.
muy buenos versículos, ¿no? Una cosa clara acá, que si nuestra conversión es real, ¿sí? Si realmente estamos en Cristo, vive en nosotros el Espíritu Santo. Cristo vive en nosotros, ¿sí? Cuando recibimos a Cristo, el Espíritu Santo está en nosotros. Esto es claro. Y Pablo acá también usa distintos términos que tienen idénticos significados: Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, Cristo y el Espíritu, ¿no? Y que todos ellos tienen el mismo significado, ¿no? Refiriéndose justamente a la habitación en nosotros del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu, entonces, ¿sí? que mora en nosotros, es la garantía de vida eterna. Totalmente. El cuerpo va a morir, obviamente, morirá por causa del pecado, pero el espíritu tiene vida porque es justo ante Dios. Hay una justicia ante Dios que entonces nos permite tener esa vida espiritual. La resurrección de Jesús garantiza también nuestra resurrección, ¿no? Es lo que dice aquí. El Espíritu Santo va a reavivar nuestros cuerpos mortales. Nuestra liberación espiritual, punto número 1, es la justificación y perdón de nuestros pecados. El punto número 2, que es esa fuerza para poder derrotar el poder del pecado y vivir en ese nuevo nivel de justicia, ¿sí? Porque tenemos un nuevo nivel de vida. Eso es lo que hace agradar a Dios y poder cumplir su voluntad. El Espíritu Santo es el que nos da ese poder para poder cumplir la voluntad de Dios. Y esta libertad es una liberación final, aún ante la presencia del pecado. El pecado está, pero hay una liberación final, ¿sí? Que nos habla de una gloria eterna. Amén. No sé si quieren, si se va entendiendo o quieren preguntar algo. O... Fedia, ¿querés preguntar algo? Estás muteada. Creo que dijo que no. ¿No? ¿Está hablando? Estás muteada, Fedia. Ahora, Sí. que ¿Querías yo preguntar? no, no quería preguntar nada, simplemente pensaba, ¿no? Que Porque tenés la manito levantada ahí, por eso, no sé. tengo una Escuché. mano levantada. ¿A dónde está la Sí. mano? No tengo nada. Ah, bueno, bueno. La certeza, la tranquilidad, la paz de saber que vamos a resucitar junto con Cristo, ¿no? Porque es como decís vos, el pasaje de hoy está buenísimo. Sí, sí, Pero permíteme. no levanté la mano. No sé, ni Ah, sé bueno. cómo se hace para levantar la mano. Está la manito ahí levantada, no sé por qué. Algo tocaste. Bueno, entonces seguimos leyendo. Eh, Vamos del 12 al 14. Así que, hermanos, somos deudores, pero no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, habéis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las prácticas de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Sí? Somos deudores, dice acá, somos deudores por esa obra impresionante que hizo Cristo, ¿verdad? A favor de nosotros, entonces somos deudores. Eso quiere decir que tiene que haber una entrega absoluta de nosotros hacia Él, ¿verdad? Justamente por la obra que hizo, que nos da el Espíritu Santo, que nos libra de la condenación, que nos salva y que tenemos esa gloria eterna con Él. Y que tenemos ese poder para salir de esa esclavitud del pecado en el que estábamos acorralados, ¿verdad? Que estábamos encerrados. Somos deudores. Esto es lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces esta libertad no es para que sigamos viviendo según la carne, ¿sí? Eso es lo que nos quiere decir, ¿verdad? Somos deudores por el hecho de que tenemos que salirnos de ese tipo de vida. Estamos en otro nivel, en otra relación que nos permite salir de ese tipo de vida. Entonces, vivir en el Espíritu para vivir con ese poder, ¿no? Es la única manera, ¿no? Vivir entonces ese nuevo nivel del Espíritu. Versículo 13 allí nos está diciendo que tenemos los medios por los cuales podemos vivir la vida cristiana. ¿Sí? Si bien todavía estamos sujetos
a la tentación de la naturaleza pecaminosa, pero podemos por medio del Espíritu matar, digamos, la carne, ¿no? Es como que el Espíritu es el verdugo, ¿no? El verdugo divino de la carne, el Espíritu mismo, ¿no? Y es importante que dice que podemos hacer, es decir, que hay una participación de nosotros, ¿sí? Hay una participación activa de nosotros, junto con esa confianza que tenemos en el Señor de que podemos hacerlo, ¿no? Pero hay una participación, ¿eh? No es que nos quedamos sentados esperando que el Espíritu haga todo, sino que nosotros actuamos, ¿eh? Nosotros actuamos, aplicamos, digamos, el Espíritu Santo en las diferentes cosas de la vida, ¿verdad? Para salir adelante, para vencer entonces ese poder de la carne que había en nosotros, es algo, es una lucha constante, ¿no? Diaria que tenemos, todos los días. Hay una corriente diferente, sin duda, los enemigos están allí, el mundo, la carne, el diablo, ¿sí? Que también siguen actuando, pero hay un espíritu en nosotros que nos hace actuar con otra fuerza, con otra confianza para poder entonces vencer los malos hábitos, ¿sí? Vencer los malos hábitos. La prueba de que somos hijos de Dios está en que somos guiados entonces por el Espíritu de Dios, como dice el versículo 14. Esa es la prueba, somos guiados por Él, ¿no? Vamos a leer ahora el 15 y el 17. Dice, pues no recibiste el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino que recibiste el espíritu de adopción como hijos en el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu. Vea que ahí está el Espíritu mismo en mayúscula, juntamente con nuestro espíritu, porque habla del Espíritu nuestro en minúscula, de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Sí? Hay una condición acá, ¿verdad? Hay una condición sin duda, ¿no? Disfrutamos entonces una relación de amor y confianza, y por esta relación que aquí nos dice no deberíamos tener temor, ¿sí? El temor no puede paralizarnos, si bien hay, pero no es un temor que paraliza, sino que podemos confiar en el Señor para salir adelante, sabiendo que hemos recibido el espíritu de adopción. ¿Sí? Acá ya nos está hablando entonces que somos hijos de Dios realmente, que pertenecemos a la familia de Dios. ¿Sí? Nos acercamos a Dios y decimos, como dice acá, Abba Padre. Cantamos también una canción linda en la iglesia, Abba Padre, te amo Señor, quiero estar en comunión contigo, ¿no? Abba es un término en arameo que quiere decir padre, papá, papito. Se utiliza justamente para mostrar esa relación bien íntima con el Señor, pero bien íntima, ¿no? Bien con Él, ¿no? Como un niño, ¿verdad? Un padre que cobija a un niño, que lo protege, que está con Él. Tenemos esa relación amorosa con Dios, el Dios Padre, un Dios Padre que está con nosotros, ¿no? Y cuando pensamos en esa paternidad de Dios, entonces realmente la vida cristiana ya adquiere un sentido, una importancia, ¿sí? Que esto es muy importante, ¿no? Hay necesidades vitales en nuestra vida, necesidades primarias que solamente las llena Dios, ¿no? Y eso justamente es la seguridad y el sentido. Vivo por algo, tengo un propósito, hay un sentido en mi vida, ¿verdad? Algo que me dirige y que me hace sentir valorado. ¿Sí? Y esa seguridad de que soy amado incondicionalmente por Dios, ¿sí? A pesar de que pueda pasar muchas cosas en mi vida, yo soy amado por Dios, ¿no? Y esos dos puntos son fundamentales entonces para tener una estabilidad firme en nuestra vida. Y Dios, a través de esta relación Padre que tiene con nosotros, la provee, ¿verdad? Esa relación personal donde Él está bien cerca, donde nos trata con amor, y que también con ese amor, junto con ese amor va la disciplina, ¿no? Porque Dios sabe lo que realmente nos conviene y qué es lo mejor según Él para nosotros, ¿no? En esta
relación entonces, el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Versículo 16, somos hijos de Dios. Esto sugiere entonces ese parentesco, ¿sí? Y hace énfasis en una regeneración. Al ser hijos de Dios hay una regeneración en nosotros. ¿Sí? Somos regenerados, hay una nueva creación, ¿no? Cuando decimos nueva criatura, las cosas anteriores pasaron, hay una regeneración en nosotros, una nueva vida, ¿no? Y sugiere entonces lo que dice acá mismo, la adopción, ¿no? Una adopción, en el versículo 14, ¿no? Podemos entonces tener esa seguridad por medio del testimonio del Espíritu de que somos cristianos, hijos de Dios y somos salvos, ¿no? Fundamental. Decio, ¿querés decir algo? Adelante. Sí, qué interesante esto de que el mismo Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Es esa convicción y esa seguridad que nadie nos las puede quitar, ¿no? Que pase lo que pase, nosotros no dejamos de saber, porque, no saber por conocimiento, sino que saber por relación, ese contacto entre el Espíritu de Dios y nuestro espíritu. La divinidad y la creación en una comunión que se rompió, pero a través de Jesucristo se volvió a unir y hoy día, y esa convicción está presente, ¿no? Que no nos deja duda, no nos cabe la duda de que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios y estamos convencidos porque el mismo Dios está dándonos esa convicción en relación con nosotros. Esto es algo maravilloso, ¿no? Totalmente, totalmente. Porque la relación justamente se convierte en esa intimidad de ser hijos de Dios, ¿no? Qué fuerte, qué importante, ¿no? Cómo mueve nuestros sentimientos eso, realmente, ¿no? El versículo 17, que nos habla de hijo de Dios, podemos tener seguridad en cuanto a nuestra herencia también, como dice allí, ¿no? Somos herederos de Dios, en el sentido de que participamos de su naturaleza, de esa naturaleza divina también nosotros participamos, ¿sí? Y somos coherederos con Cristo porque compartimos su reino, ya lo compartimos, ¿eh? O sea, vamos a tener una glorificación, pero ya compartimos su reino, ¿no? Y como decía la última parte del versículo 17, existe una condición, ¿no? Existe una condición, aquí dice, ¿verdad? Si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Existe una condición, ¿no? Y acá lo que nos quiere decir que tenemos que estar dispuestos a sufrir su cruz. Tenemos que estar dispuestos, todos los días, ¿no? Llevar nuestra cruz todos los días, ¿sí? Negarnos a nosotros mismos y llevar la cruz todos los días, ¿no? Tenemos el versículo maravilloso de Gálatas 2:20 que dice, con Cristo he sido juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por cada uno de nosotros se entregó, ¿verdad? Estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. En el Hijo de Dios. Es tremendo, ¿no? Acá hay un principio de vida que tiene que guiarnos permanentemente, ¿no? Permanentemente, en toda situación de la vida, poder tener presente este versículo. Deberíamos tenerlo de memoria, ¿verdad? Para cuando nos encontramos en situaciones donde se enfrenta la voluntad de Dios con nuestra voluntad, tiene que ser Cristo el vencedor. Sí, Cristo el vencedor. Tenemos que negarnos a nosotros mismos y Cristo tiene que ser el vencedor y eso es victoria nuestra. Entonces tenemos que desarrollar nuestra relación familiar, fuimos adoptados en la familia de Dios, y tenemos las obligaciones de obedecer, obligaciones de testimonio, de vida, de virtudes, de sacrificio, ¿verdad? Ante nuestro Padre, ¿verdad? Ante nuestro Padre celestial, no ser fieles a Él. Bien, ahora voy a leer del 18 al 25. Dice, porque considero que los padecimientos del tiempo presente no son dignos de comparar con la gloria que pronto nos ha de ser revelada, pues la creación aguarda con ardiente anhelo la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación ha sido sujetada a la vanidad,
no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. De que aún la creación misma será librada de la esclavitud de la corrupción para entrar a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo la creación, sino también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos, aguardando la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo, porque fuimos salvos con esperanza, pero una esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿quién sigue esperando lo que ya ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con perseverancia lo aguardamos, ¿sí? Bueno, aquí nos habla de la actitud hacia los sufrimientos, ¿no? Sobrellevar los sufrimientos de esta vida con la fortaleza que nos da el Señor y por nuestra esperanza de gloria que ha de ser revelada. Hay una esperanza que siempre nos guía y que siempre estamos esperando en Él, más allá de que se puedan vivir situaciones difíciles. Saber esperar en Él, que eso nos ayuda, nos fortalece, ¿sí? Y sabemos que vamos caminando hacia algo mucho mejor, ¿no? Por más terrible que sean las situaciones que se puedan estar pasando, no es comparable con la gloria venidera que nos ha de ser revelada, ¿no? Por supuesto que esto es un gran significado para los creyentes de aquel primer siglo, sin duda, pero por supuesto para hoy también, ¿no? Para los creyentes de hoy, para todos nosotros, ¿eh? Esto es para todos nosotros, ¿no? El sufrimiento forma parte de la vida y de la vida cristiana, de la vida y de la vida cristiana. No estamos afuera de eso, ¿no? Hay consecuencias del pecado que puede ser nuestro también, hay consecuencias del pecado ajeno, vivimos en un sistema pecaminoso, pueden llegarnos muchas cosas por cuestiones secundarias, por efectos secundarios, ¿verdad? También pueden llegarnos porque vivimos en ese sistema, ¿no? Pero podemos aguantarlo por esa esperanza, cuando recordamos esa gloria que pronto nos ha de ser revelada, la esperanza, ¿no? Lo contrario es justamente la desesperación, no se espera nada, ¿no? Que los que trabajan cerca de gente en materia de cuestiones de suicidio saben que el principal sentimiento que trabaja en esa gente es la desesperanza, la desesperación. No esperan nada, ¿no? Por eso que si hay esperanza, siempre hay luz, hay guía, ¿sí? Y hay fuerza para seguir adelante. Filipenses 1:29 dice que a vosotros es concedido por Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, ¿sí? O sea que el seguir a Cristo también trae sus sufrimientos y padecimientos y nuestros encontronazos, a veces con mucha gente y gente querida, y esto nos pasa, ¿no? Nos pasa, ¿no? Sin duda que sí, ¿no? Padezcáis por Él, ¿no? Después el versículo 19 nos habla de que todo el universo creado ha sufrido la plaga del pecado en el hombre, ¿sí? En el hombre. El hombre fue el pecador. El hombre pecó y cayó todo, ¿sí? Cayó él mismo, cayó por dentro y todo cayó. Todo por fuera también cayó. Por lo tanto, la creación misma anhela la redención del hombre para ser redimida. Hay como una redención del hombre primero porque fue el que pecó, ¿verdad? Hay una redención del hombre primero para que después la creación también sea redimida, ¿sí? Para que sea restaurada la creación, ¿no? Dice, anhela la manifestación de los hijos de Dios, el versículo 19, ¿no? O sea, como que hay una redención primero de los hijos de Dios. La creación fue sujeta por la soberanía misma de Dios, no por sí misma, como dice, sino por la soberanía de Dios, por la voluntad, ¿no? Del Señor, como dice el versículo 20. La creación sintió el impacto de la caída del hombre que pecó, ¿sí? Pero también participa de la esperanza de la redención. También participa, ¿sí? Ella también va a ser restaurada, ¿no? Y todo esto sin duda destaca la supremacía del hombre, ¿no? La supremacía del hombre en el universo creado por Dios.
¿sí? Hay una supremacía del Señor, ¿no? Y sabemos que el diablo mismo, en su función, lo que busca es destruir la obra de Dios, ¿no? Entonces tenemos que pensar justamente que obviamente contra Dios no podría ir, ¿no? Porque es omnipotente, el creador de todo, el todopoderoso, ¿no? Porque el diablo es poderoso, pero Dios es todopoderoso. No podía ir. Entonces, ¿contra quién va a ir? Contra el hombre, ¿no? La suprema creación, ¿no? Después de él, el hombre. Entonces va a ir allí, fue ahí, y entonces se constituyó esa caída del hombre, con lo cual también cayó la creación, ¿no? Esa caída del hombre entonces afecta el mundo en que vive, ¿no? Y la creación gime, y nosotros también, ¿no? Aguardando entonces esa adopción como hijos, esa redención de nuestro cuerpo, esa gloria futura que nos habla del 24. Y en el 25 nos habla de que esa esperanza produce perseverancia, ¿no? Somos fortalecidos, ¿no? Justamente porque esperamos podemos perseverar, porque si no esperáramos nada, no, en fin, tiraríamos la toalla, ¿no? Ya nos entregaríamos, pero no, perseveramos porque tenemos esperanza. Esa esperanza entonces nos guía, nos ilumina, nos lleva adelante, firmes y adelante. Versículo 26 y 27 dice: y asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque cómo debiéramos orar no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles, y el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? El Espíritu Santo es nuestro ayudador, especialmente en la oración. En la oración es lo que muestra en este caso, ¿verdad? ¿Cuántas veces podemos sentirnos confundidos, desorientados, desconcertados, no sabiendo qué orar, no sabiendo cómo comunicarnos con el Señor, no sabiendo qué hacer, cómo proceder? El Espíritu Santo, dice acá, nos ayuda en nuestras debilidades. Él se une a nosotros porque comprende la voluntad de Dios, y nos hace actuar de una manera que resulta efectiva entonces para tener esa comunión con Dios, esa relación con Dios, y como dice acá, nos ayuda. No nos quita las debilidades, nos ayuda, ¿sí? Nos ayuda. Sabe entonces traducir todas esas peticiones que quizás nosotros estamos en una debilidad y muy desconcertados, pero sabe traducir todas esas oraciones en oraciones aceptables y efectivas, sobre todo, ¿no? Efectivas ante el Padre, ¿no? Es entonces nuestro compañero en la oración que nos guía y nos fortalece. Y los siguientes versículos, que serían del 28 al 30, dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que le aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Una promesa tremenda, tremenda, que nos llega a todos. Y que dentro de esta promesa tenemos un gran refugio. Dentro de esta promesa tenemos una gran protección, una esperanza. Somos motivados a seguir adelante pese a todo, ¿verdad? Fuera de esta promesa, todo es incertidumbre, todo es inseguridad, todo es muy difícil, ¿no? Pero dentro de esta promesa realmente tenemos una fortaleza en Dios envidiable, envidiable realmente para quien no tiene a Cristo Jesús en su corazón. El 29 dice: sabemos que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Vean cómo en este capítulo se repite mucho la palabra sabemos. Sabemos. En el 28 y sabemos, después en el 29 vuelve a decir sabemos, ¿sí? Y anteriormente también le ha repetido sabemos. O sea, no sentimos, sabemos. No son los sentimientos, es lo que sabemos, la certeza de lo que sabemos lo que dirige nuestra vida.
¿sí? Más allá de que los sentimientos nos puedan volcar para otro lado, tenemos que llevar adelante lo que sabemos, ¿sí? Lo que está en nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos que llevar adelante. Y como dice acá, a pesar del sufrimiento, la debilidad, las pérdidas, a pesar de todo, Dios sigue encaminando cada situación hacia nuestro bien, para aquellos que le aman, ¿no? Acá como dice, a los que le aman, que tienen el sentido de ese llamado, ¿eh? El Señor los ha llamado y que están dedicados a ese propósito que Dios los ha llamado. Hay un propósito que Dios nos dio y estamos dedicados a ese propósito. Entonces, todo ayuda para bien. Es la... Permiso. Es la soberanía de Dios que predomina, predomina en la vida del creyente. Es esa voluntad de Dios por el bien de sus hijos, de sus hijos, ¿no? Y Dios es la causa realizadora de este bien. Dios es el que actúa, ¿no? Él sabe tornar entonces todas las dificultades, la enfermedad, la tristeza, la muerte, las situaciones difíciles, todas las experiencias de la vida, sean buenas, sean malas, sabe entonces tornarlas en medios de bendición para el Hijo de Dios, para los que le aman, vuelvo a reiterar. Y estos, a los que dice acá, a los que son llamados y que quieren también ver ese propósito cumplido en su vida, realizado en nosotros, ese propósito de Dios. Queremos llevarlo adelante, sí, ese propósito divino. Entonces acá lo que nos dice es confiar en Dios siempre, en cualquier situación, circunstancia, para ser levantados por sobre todas las situaciones de la vida, sabiendo que todo ayuda para bien. Sabiendo, ¿verdad? Sabiendo, no sintiendo, sabiendo que todo ayuda para bien. Luego dice, ese propósito es la consumación de su obra de redención, ¿sí? En los siguientes versículos vean, sigan mi comentario frente a lo que dice la Biblia. La soberana gracia de Dios es la explicación de la salvación, desde el principio hasta el fin. El versículo 29, sabemos nuevamente que a los que antes conoció, predestinó. Si estuviera Marcial, le diría que la otra vez hablaba del problema de la doctrina de la predestinación, y acá se muestra, ¿no?, que hay una predestinación. Acá lo está diciendo la palabra literalmente, ¿no? Sabemos que a los que antes conoció, predestinó para ser hechos conforme a imagen de su Hijo, ¿no? El primogénito entre muchos hermanos, ¿no? Dios, Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿sí? El primogénito, ¿sí? El primero. Y nosotros, sus hermanos, por eso somos hijos de Dios. Y después dice, a los que predestinó llamó, justificó y glorificó. Acá tenemos la obra redentora. Llamó, justificó, glorificó. Glorificó es la última parte, digamos, ¿no? La glorificación, cuando estemos con Cristo, ¿no? Cuerpos glorificados, ¿no? Aquí entonces vemos la culminación de esa obra redentora de Dios en Jesucristo y en el Espíritu, es el Espíritu Santo en nosotros, ¿no? El deseo entonces es que los hijos de Dios sean como el Hijo de Dios, el Dios de la gracia, el Dios del propósito, entonces, para participar de su gloria. Y los invito a ir a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 y 2. Vamos a leer ahí. Son versículos también para tener en cuenta que mucho tienen que ver con esto. Dice allí, mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que seremos, pero sabemos, vean, sabemos que cuando Él sea manifestado seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esto como que redondea totalmente todo esto que venimos hablando, todos estos versículos. Bien, ahora vamos a hablar de la seguridad que tenemos en Dios, ¿no?
Estos versículos que vienen, del 31 al 39, es una conclusión maravillosa que hace Pablo, ¿sí? De toda la exposición que Pablo viene haciendo de la justicia de Dios. Desde el principio de la epístola, desde el principio de la epístola, es como una conclusión entonces, donde él acá nos va a mostrar en lo que somos realmente y todas esas ventajas que tenemos en Cristo, ¿no? Recordemos que Pablo ha descrito la culpabilidad del hombre, la universalidad del pecado, la ira de Dios en cuanto al pecado. Explicó la impotencia del hombre de poder solucionar este problema y de poder relacionarse con Dios. Explicó la verdad acerca de la justificación por la fe y la salvación por la gracia. Mostró él la manera de la libertad en el espíritu y esa nueva vida que tenemos en Cristo. Y ahora entonces llega a esta culminación, ¿sí? A esta culminación realmente gloriosa, mostrando esa seguridad eterna, victoriosa, de que nada puede derrotar el propósito de la gracia de Dios. Nada. Porque nada puede separar al creyente del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Basado en esto, entonces, es que tenemos esa seguridad eterna. Voy a leer del 31 al 32. Dice, ¿qué pues diremos frente a estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con él todas las cosas? Vea lo que dice aquí, ¿no? Aquí Pablo, en estos primeros versículos, está hablando en la primera persona del plural, ¿no? O sea, nosotros, ¿no? Nos está poniendo a todos nosotros, ¿no? A todos nosotros juntos, ¿no? Creyentes. Pregunta, ¿qué pues diremos frente a estas cosas? ¿Qué podemos decir los cristianos? ¿Qué seguridad podemos tener a la luz de los peligros de la vida, de las incertidumbres? Y también, ¿qué podemos decir a su vez de esa maravillosa justificación de Dios en Cristo? Dios está en nuestra parte, Dios está en nuestra parte, no importa quién esté contra nosotros. Tenemos a Dios de nuestra parte, la mayor seguridad. No eximió, quiere decir que no se guardó a su propio Hijo, ni a su propio Hijo, lo entregó por todos nosotros. Dios vio esa necesidad que teníamos, esa ruina que teníamos, esa ruina rotunda. ¿Y cómo responde a esa necesidad? Con su gracia, dio a su Hijo. Y si Dios estuvo dispuesto a tanto, ¿cómo no nos va a dar, como dice acá, gratuitamente? O sea, ¿cómo no nos va a dar por gracia también todas las cosas? ¿Cómo no lo va a hacer? ¿Cómo no nos va a dar ese beneficio total de la redención que nos está prometiendo? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Es una pregunta retórica que hace Pablo que tiene esta respuesta. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. El 33 y el 34 dicen, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? El que justifica es Dios. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún es el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios y quien también intercede por nosotros. Otra pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Nada puede denunciar a los creyentes, ¿sí? Nada puede hacerlo y que sea efectivo eso, para nada, porque Dios es el que justifica. Hemos sido justificados por la fe. La gracia divina esa llegó a nosotros y tenemos esa posición, una posición ante Dios por Cristo, justamente por la obra de Cristo, que nadie puede cambiar, ya que nuestros pecados eran contra Dios, ¿verdad? Eran contra Dios. Y Él es el que justifica. Él mismo nos justifica por su gracia. Dios es el que justifica. Y después tenemos otra pregunta. ¿Quién es el que condenará? ¿Habrá condenación por el pecado? Había condenación, por supuesto. Había condenación por el pecado. Merecíamos esa ira de Dios. Pero Cristo murió por nosotros. Por Él recibimos la expiación. Él se hizo pecado
para que nosotros fuésemos hechos justicia. Él se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia. Y Pablo en estos versículos, véanlo en ustedes mismos, vean los versículos, Pablo declara los hechos de esa obra redentora de Cristo. Murió, resucitó, ascendió a la diestra del Padre y ahora intercede por nosotros, como sumo sacerdote. Es decir, en su muerte se hizo maldición. Por su resurrección se comprobó la validez de ese sacrificio y a su vez el poder sobre el pecado y la muerte. Su ascensión revela la majestad y ese poder soberano e intercede como nuestro abogado, ¿sí? En base a los méritos de su sacrificio por todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, porque vive para interceder, entonces puede salvar hasta lo último, entonces no hay condenación. Y luego, en el 35 y el 39, ahí es la declaración notable, ¿no? Porque recuerdan, cuando comenzamos este capítulo, hablaba de que no hay condenación. Comenzó con que no hay condenación. Ahora va a terminar con que no hay separación. No hay condenación, no hay separación. Fíjense, ¿no?, cómo estamos dentro de esa gracia divina en el Señor, ¿no? Que es el Señor que nos sostiene. Por eso tenemos que estar seguros, tener esa seguridad eterna, atención, eterna. 35-39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligros, espada? Como está escrito, por tu causa somos muertos todo el tiempo, fuimos estimados como ovejas para el matadero. Más bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la culminación maravillosa, ¿no?, que tiene este capítulo, ¿no? Realmente que es notable, ¿no? Nuevamente, otra pregunta, y Pablo pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y entonces aquí Pablo pasa una especie de lista a las pruebas más severas: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligros, espada. Pablo mismo conocía, ¿no?, personalmente todo esto, ¿no?, la realidad de todas estas pruebas. Claro que sí, cuántos cristianos del siglo y cuántos otros a veces también en este tiempo, ¿verdad?, en lugares hostiles, agresivos también viven esto, ¿no? Muchos tuvieron que soportarlos y muchos seguramente siguen soportándolo. Pero ellos no nos pueden separar del amor de Cristo. No nos pueden separar del amor de Cristo. Es posible que nos aparten de otras cosas, de comodidades, de riquezas, de salud, de familia, de amigos, pero no tienen efecto sobre ese poderoso e inmutable amor de Dios. No tienen efecto, ¿no? Y como dice el versículo 36, ¿no?, puede ser que estas pruebas parecerían perjudicarnos grandemente, ¿no? Y acá Pablo, cuando dice, como dice la Escritura, está citando el Salmo 44:2, ¿sí? Como está escrito, por tu causa somos muertos todo el tiempo, fuimos estimados como ovejas para el matadero, ¿sí? Acá está citando el Salmo 44:2. Pero este sufrimiento del que Pablo habla acá no quiere decir que el amor de Dios haya cambiado. Al contrario, en la forma que él se expresa, el amor de Dios en Cristo muestra más todavía su poder, ¿sí? Recordemos 2 de Corintios 12:9. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Clarito, está clarito ahí. Y Pablo dice entonces allí, más bien, en todas estas cosas somos más que vencedores. Más que vencedores. Victoria absoluta, total,
¿sí? Por medio de aquel que nos amó. Atención, ¿no? No es una victoria personal de cada uno de nosotros, es la victoria de Cristo en nosotros, victoria de Cristo en nosotros, más que vencedores, más que vencedores. Seguimos adelante en victoria más allá de cualquier situación difícil, dolorosa. Podemos hacerlo por medio de Cristo, cuyo amor nunca falla, nunca falta. Y el versículo 38, llegamos entonces a esta afirmación, ¿no? De triunfo total, ¿no? Y acá Pablo habla en primera persona. Ahí está hablando él, de él mismo está hablando, de él mismo habla ahora. Venía hablando del nosotros, donde nos englobaba a todos, pero ahora habla de él mismo. Él llega a esta conclusión y él la transmite, ¿no? Esta afirmación de la fe de Pablo, segura, firme y absolutamente convencida, ¿no? Con una comprensión que lo entiende todo muy clarito, ¿no? Y sumamente emocionado se ve acá, ¿no? Recorre todo lo que abarca la experiencia y la vida al declarar que nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo, ni la muerte ni la vida, es decir, nada experimentable, ni ángeles ni principados, es decir, nada perteneciente a jerarquía de poderes, ya sean buenos o malos, nada. Ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, o sea que nada temporal, tampoco. Ni lo alto, ni lo profundo, ni del espacio, tampoco, ni arriba, lo más alto, ¿no? Lo más alto, lo más bajo, tampoco, lo más profundo allá, tampoco nos puede separar. Y por último, por si se le escapaba algo, termina diciendo, ni ninguna otra cosa creada. Nada en toda la creación, absolutamente nada, nada, jamás nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un amor de Dios, este es el amor de Dios, no es el amor nuestro, finito, cambiante, falible, ¿sí? No, es el amor de Dios que viene del cielo en Cristo Jesús, fuerte, supremo, todopoderoso, vencedor en esta lucha que tenemos todos los días, vencedor totalmente. Es una lección que, bueno, que aprendemos la maravilla, la gloria del amor de Dios en Cristo, que es constante, que es infinita, que es suficiente, que es eterna y que es triunfal, absolutamente triunfal. Dios nos ama, su amor es seguro, así entonces es la vida del Espíritu, así es la vida del Espíritu, la nueva vida en Cristo, la vida de justicia, ¿sí? La vida de justicia por la fe. Amén. Y como aplicaciones acá podríamos hablar de que es posible entonces la vida victoriosa, no hay ninguna duda. Por todo esto que nos está expresando Pablo, es posible esa vida victoriosa en el Espíritu. Sí, en el Espíritu, por supuesto, ¿verdad? Es esa confianza en el Señor entonces permanente para vivir en el Espíritu. Nos confronta aquí con la carne, con la naturaleza caída, con el Espíritu, cómo los deseos de la carne nos llevan para otro lado y viviendo conforme al Espíritu, entonces podemos vencer la carne y estamos en ese nuevo nivel de vida que Cristo en su obra quiere para nosotros. Y otra cosa importante acá que nos habla que los verdaderos hijos de Dios son los que hacen la voluntad de Dios, los que se entregan por fe en Cristo, ¿verdad? Únicamente son hijos de Dios, ¿no? El resto son criaturas. Los que no conocen a Cristo son criaturas porque también son creados por Dios, pero no son hijos de Dios, ¿sí? Los hijos de Dios tienen el Espíritu Santo y son más que vencedores, como dice acá. Muy bien, hermanos, que Dios les bendiga y que nos haya llenado el corazón para seguir adelante.